Junto a ti, Jesús, rezaré. Tu palabra quiero vivir. Tú me haces sencillo, Señor. En tus manos me quedaré. Aleluya, 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 aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Y con tu espíritu. Hermanos y hermanas, como no vino ningún cura español, entonces fueron llamar un cura portugués, pero tenemos aquí un diácono que va a hacer la proclamación, por lo menos del Evangelio en español. Entonces todos van a poder percibir la palabra del Señor, la palabra de Dios. Después intentaré explicar alguna cosita más. Ahí se puede ayudar muy bien. Si no, pedimos al Espíritu Santo que ilumine a todos para que así en vuestro corazón y en vuestras actitudes puedan hacer aquello que van a escuchar y puedan guardar en su corazón como la Virgen María. Pero es verdad que muchas veces en nuestros actos no hicimos lo que pide el Señor y hasta nos alejamos de la palabra de Dios y de nuestros hermanos. Y así es nuestra condición de pecadores, de todos nosotros. Por eso, hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, vida de los fieles, gloria de los humildes y felicidad de los justos, escucha con bondad nuestras súplicas para que se vean siempre colmados de tus dones los que tienen sed de las promesas de tu generosidad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días la palabra de Dios iba creciendo y se multiplicaba. Cuando cumplieron su servicio, Bernabé y Saulo se volvieron a Jerusalén, llevándose con ellos a Juan, por sobrenombre Marcos. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simeón, llamado Níger, Lucio, el de Cirene, Manaén, hermano de leche del tetrarca Herodes, y Saulo. Un día que estaban celebrando el culto al Señor y ayunaban, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, después de ayunar y orar, les impusieron las manos y los enviaron. Con esta misión del Espíritu Santo, bajaron a Seleucia y de allí zarparon para Chipre. Llegados a Salamina, anunciaron la palabra de Dios
en las sinagogas de los judíos. Palabra de Dios. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que Dios tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben, que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que Dios nos bendiga, que le teman todos los confines de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue tendrá la luz de la vida. Aleluya. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús gritó diciendo: El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, y así el que cree en mí no quedará en tinieblas. Al que oiga mis palabras y no las cumpla, yo no lo juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he pronunciado, esa lo juzgará en el último día, porque yo no he hablado por cuenta mía. El Padre que me envió es quien me ha ordenado lo que he de decir y cómo he de hablar. Y sé que su mandato es vida eterna. Por tanto, lo que yo hablo, lo hablo como me lo ha encargado el Padre. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, escuchamos que los apóstoles iban pues por inspiración del Espíritu Santo. Así los iluminaba todo lo que ellos hablaban, todo lo que ellos hacían, su testimonio, y mismo los conducía para así poder evangelizar. Y eso es muy importante, porque muchas veces nos preguntamos, pues nosotros somos dirigidos por el Espíritu Santo. Muchas veces vivimos hasta de sensaciones. Hacemos de la fe casi una sensación. Y
el Espíritu Santo no quiere decir sensaciones, ni sensaciones es la mística, lo que tiene que ser la vida mística en nuestra fe. Es siempre necesario un discernimiento, porque muchas veces podemos decir, el Espíritu Santo me está diciendo para hacer esto, pero no es el Espíritu Santo, es nuestra voluntad. Y miramos o escuchamos que en el Señor Jesús, todo en Él quiere hacer la voluntad del Padre. Yo hablo aquello que el Padre quiere que yo hable. Padre, no se haga la mía, pero la tua voluntad. Así, Jesús. Así es mucho más hacer la voluntad de Dios que nuestra voluntad. Pero ¿cómo entonces tener un discernimiento? ¿Es el Espíritu Santo? ¿Es la mi voluntad? Yo tuve una moción del Espíritu y fue llevado por el Espíritu o fui llevado por sensaciones. Discernimiento. Y hay cosas que nos ayudan en el discernimiento. Eso es la teología de la espiritualidad. Aquello que el Espíritu me habla para hacer, ¿es bueno o es un pecado? Porque si fuera un pecado no es el Espíritu Santo. No me pide pecados. Ni me pide para hacer cosas que no hacen parte de la religión, de la iglesia. El Espíritu Santo me habló que este domingo no tenía que ir a la misa. No, eso no es otro espíritu, pero no es santo. Entonces no podemos nosotros decir que fue el Espíritu Santo. Pintoresco, dicen ustedes. Sí, el Espíritu Santo, por ejemplo, puede a nosotros, en una emoción así, como explicar, cuando las cosas vienen del cielo, tenemos una paz, una tranquilidad, que miramos que las cosas van por ahí. Porque si es del Espíritu Santo, no hay una desorden, no comenzamos, no hay nervios que comienzan. El Espíritu Santo trae una paz. Para tenernos una idea, los pastorcitos, por ejemplo, hablaban después de la aparición del ángel. Pues la primera es temor. Y el ángel les dice para no tener miedo. Pero después dijeron que por muchos días tuvieron una sensación de paz, de tranquilidad, que se veían envueltos, se dice así en español, envueltos, gracias. Cualquier cosa, si yo miro así, ya sé, esa palabra no sirve. Envueltos en esa paz, en la luz de Dios. Entonces puede ser que en primero trae un temor, pero después viene la paz. Si no es el Espíritu Santo, trae una sensación, una histeria, y después la persona no tiene paz. Entonces, hasta eso, y eso hablaba Tancred, que es un especialista en teología ascética y mística, en su tratado de vida espiritual. Y hasta él decía que no podemos buscar vivir mucho del Espíritu, sí, pero de sensaciones no, porque eso va a abrir las puertas. Yo no quiero que Dios me conduzca, yo quiero vivir de sensaciones en la fe. Entonces, un medio para discernir si yo estoy haciendo la voluntad de Dios es si yo estoy cumpliendo la palabra de Dios, aquello que está en la Escritura. Si no, decía hasta San Juan de la Cruz, es él. Ustedes podrían decir, es un cura que está hablando, pero San Juan de la Cruz
Mucho cuidado porque muchas veces lo que nosotros pensamos que es mística, lo diablo, hasta él se sirve de eso. Entonces, siguiendo la palabra de Dios con humildad, y así llegamos delante del ejemplo de la Virgen. Dios miró para la humildad de su sierva y por eso hice en ella maravillas, muy grandes cosas. Así es, con mucha humildad, con mucha obediencia a la Iglesia, a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, que el Espíritu Santo va a traer las luces, las ayudas, las fuerzas necesarias para nuestra vida espiritual, para nuestra caminada hasta el cielo. Oremos, hermanos, al Padre que con su poder nos crió y con su bondad nos ha salvado de la muerte por la resurrección de su Hijo Jesucristo. Por la Iglesia, para que la mantenga siempre fiel y libre de todo error. Roguemos al Señor. Por los que gobiernan las naciones, para que se afanen por establecer los fundamentos de una paz estable y justa. Roguemos al Señor. Por los incrédulos, por los que sufren en su cuerpo o en su espíritu, por los que temen la soledad o la muerte, para que hallen fuerza en Cristo resucitado. Roguemos al Señor. Por todos nosotros, para que, a ejemplo de la primitiva comunidad de cristianos, sintamos la urgencia de vivir como hermanos y tendamos hacia una comunidad viva de fe, esperanza y caridad. Roguemos al Señor. Padre, sabemos que siempre nos escuchas porque rogamos en nombre de tu Hijo Jesucristo, que murió y resucitó por nosotros. Concédenos que lo que con fe te hemos pedido, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor, por este pan y este vino, que generoso nos diste para caminar contigo y serán para nosotros alimento en el camino. Te ofrecemos el trabajo, las penas y la alegría, el pan que nos alimenta y el afán de cada día. Bendito sea, Señor, por este pan y este vino, que generoso nos diste para caminar contigo y serán para nosotros alimento en el camino. Oremos. Oh Dios, que nos haces partícipes de tu única y suprema divinidad, por el admirable intercambio de este sacrificio, concédenos alcanzar en una vida santa la realidad que hemos conocido en ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por él los hijos de la luz amanecen a la vida eterna y se abren a los fieles las puertas del reino de los cielos, porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, 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 santo es el Señor. Santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección
y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así como María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. En el Espíritu de Cristo resucitado, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
la tarde está cayendo, quédate. ¿Cómo te encontraremos al declinar el día? Si tu camino no es nuestro camino, detente con nosotros, la mesa está servida, caliente el pan y envejecido el vino. Quédate con nosotros, la tarde está cayendo, quédate. ¿Cómo sabremos que eres un hombre entre los hombres si no compartes nuestra mesa humilde? Repártenos tu cuerpo y el gozo irá alejando la oscuridad que pesa sobre el hombre. Quédate con nosotros, la tarde está cayendo, quédate. Vimos romper el día sobre tu hermoso rostro, y al sol abrirse paso por tu frente. Que el viento de la noche no apague el fuego vivo que nos dejó tu paso en la mañana. Quédate con nosotros, la tarde está cayendo, quédate. Arroja en nuestras manos, tendidas en tu busca, las ascuas encendidas del Espíritu, y limpie lo más hondo del corazón del hombre, tu imagen empañada por la culpa. Quédate con nosotros, la tarde está cayendo, quédate. ¿Cómo sabremos que eres un hombre entre los hombres si no compartes nuestra mesa humilde? Repártenos tu cuerpo y el gozo irá alejando la oscuridad que pesa sobre el hombre. Quédate con nosotros, la tarde está cayendo, quédate.
Oremos. Asiste, Señor, a tu pueblo, y haz que pasemos del antiguo pecado a la vida nueva, los que hemos sido alimentados con los sacramentos del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora yo voy a bendecir los objetos religiosos que tengan ustedes. Vou agora abençoar os objetos religiosos, porventura tiverdes convosco. I will now bless the religious objects. Oremos. Dígnate, Señor, bendecir estos objetos religiosos, a fin de que por la intercesión de la Virgen María y de los santos Francisco y Jacinta Marto se conviertan en señal de salvación para quienes los usen. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. El 13 de mayo la Virgen María bajó de los cielos a covadería. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. El Santo Rosario constante reza y la paz al mundo el Señor dará. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Procuremos retirarnos en silencio para permanecer en este ambiente de recogimiento, sobre todo aquí en la capilla de las apariciones. Muchas gracias.